La enemiga la recordadora. Puede ser que recuerdes. ¿Sí, ahora sí ya salió? Ahora sí ya lo están viendo también allá en casita, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces quedábamos que a partir de este apartado vemos los paquetes, los capítulos vamos a ver en paquete. Porque pues ya de hecho ya hermanos quedan que 4 semanas, ¿no? Esta semana pues está cortita, ¿verdad? 3 semanas, ¿no? 4. Olvida la del ritmo. Esta que ya es media semana, obviamente. No, aquí está. Pero sí quedan 4 semanas, pero nos queda justo el tiempo para terminar. Apenitas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver esta semana estos 2 capítulos, pero que los podemos terminar, si no, no pasa nada, lo terminamos la próxima semana. Es el capítulo de enajenación de bienes y de adquisición de bienes. La siguiente semana veremos 3 capítulos, que es intereses, premios y dividendos. Y la última semana veremos en el capítulo de otros ingresos y empezaremos con la práctica final. El de otros ingresos ya de hecho lo vemos juntamente con la práctica final, ya para dar tiempo, ya unas 2 semanas para la práctica final integradora. Y la verdad es que vamos un poco atrasados, porque se la ha pasado haciendo congresos y conferencias ahí. Profe. Que ha dado gusto. Profe, Sí. ¿y Dígame. cuándo va a ser el curso que nos había comentado? ¿El 24 siempre? El 24. Es un martes, no sé si es el martes 23 o 24, no sé. Creo que 23, ¿no? Ese va a ser el martes 23. No, pero es el martes. Martes 23 de noviembre tenemos el curso para los que se quieren inscribir. Ya saben que los que se inscriban y tengan su constancia, pues van a poder hacer uno de los trabajos en curso. Profe. ¿Mande? ¿Ya puso lista? ¿Mande? ¿Ya puso lista? Ya, no me llevo desde hace mucho rato. Ahorita sí quiero al final mi lista. Sí, pues que me equivoqué del link de la clase. Sí. Mucha gente que andaba en los links pasados, les dije, empezando mes, empezamos link. Ya este link va a durar hasta el final. Es que los links duran un mes. Ya se acabó. Bueno, entonces les decía que uno de los trabajos finales será mi computadora dice, no, pues va a ser más, están capacitados, les voy a dejar el más largo de los que nos quedan. 4 partes. Un ensayo. Y la práctica final. Pues son 4, ¿no? Sí, es bueno, es que son 4 partes. Es solo una investigación general, pero son 4 partes. Dividida en 4 partes. La primera parte supongo que ya la llevan avanzada. No deben llevar una hoja. Deben ser 20. No se les dé frío al final, al final. Ay, no, me dormí en 3 días. Y el examen final ya saben, quedó para el 9 de diciembre, ¿no? Un día antes del final. ¿Sí? Actualmente ya saben, en jueves, no sé por qué no es el jueves, y el teórico lo hacemos antes de terminar los cursos del último día. El viernes, ¿no? El viernes 27. El teórico ya saben, dura 2 horas. Como 30 preguntas. Están capacitados. Bueno, vamos a comenzar pues. Estos capítulos, ambos, jóvenes, no son capítulos que sean registrables. ¿Qué quiere decir? No tienes que estar dado de alta en el RFC. De hecho, no te puedes dar de alta en estos capítulos. ¿Sí? Son capítulos especiales que, obviamente, pues cada caso te hace el ingreso a este capítulo. O sea, si necesitas, oye, tuve una enajenación de bienes. Entonces entras al capítulo, llenas el dato y ya. Eso es todo lo que te toca hacer. En términos. Es poco frecuente en realidad, por eso son capítulos que se basan en los casos. ¿Sí? En los casos. Porque no dicen, oye, pues yo cada año voy a vender una casa. Pues que no, o sea, no sería lógico, ¿verdad? No sería lógico. Entonces, por esa razón, dices, no, sí. O en el caso de adquisición de bienes, que es un capítulo un poco raro, porque es por adquisición, ¿por qué voy a pagar impuesto por adquirir? ¿Sí? Si pagas impuesto por adquisición,
porque obviamente en el caso de adquisiciones especiales, por ejemplo, una donación, tu papá decidió que ya estás grande, te va a donar una casa. Puede pasar, ¿eh? De hecho pasa luego en la vida práctica, pues está correcto, ¿sí? O tienes la tía rica, ¿no? También pasa que luego te va a donar un terrenito para que te vayas independizando y no estés siempre dependiendo de tu papá. ¿Vale? Sí, yo tenía una amiga que tenía la tía rica, pero era porque se llamaba Ricarda, y entonces siempre decía, oh, es que mi tía rica, y yo soñaba que era así multimillonaria, ¿no? Así, millones, ¿no? Y entonces, no, era porque era la tía Ricarda, entonces por ahí se le quedaba el nombre de la tía Ricarda. Pues no se refiere a esa tía Ricarda, ¿no? Una que quiere mamá, ¿no? Que sí te puede dar, ¿sí? Entonces, pues es un caso muy especial. O hallarse un tesoro. Pues tampoco no ay, yo cada mes voy a encontrar un tesoro. No creo, ¿eh? Creo que ni siendo buscador de tesoros, ¿verdad? Te pasa eso. Pero si acaso tú eres de los que encuentras siempre tesoros, estarías en el capítulo de estos son casos, pues, especiales, casi podemos decir que únicos, ¿verdad? ¿Sí? ¿También se pueden repetir en la vida? Sí, puede ser que sí, ¿ya? Puede ser que sí pase eso, pero eventualmente, pues, no es tan común que se den estos capítulos, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, no puedes estar registrado. De hecho, vamos a ver, en las obligaciones no viene el registro en el RFC, y ya ven que en los otros capítulos que hemos visto sí viene, ¿no? Y en arrendamiento, en actividad empresarial, en salarios, inclusive, ya obliga a estar dado de alta en el RFC. En esto no es necesario que estés dado de alta en el RFC. Habitualmente, si tienes que hacer anual, pues sí te obliga a hacerlo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? De hecho, una obligación de los que vendían casa habitación, si excedía de 500,000 pesos, tenía que presentar declaración anual. ¿Se recuerden? Que eso venía en el 90, ¿no? Era una de las obligaciones. ¿De acuerdo? Pues ahí está la situación, ¿vale? Entonces, pues, estos capítulos, pues, son estos. Bueno, vamos a comenzar, pues, con el capítulo cuarto, enajenación de bienes. Por cierto, hay dos secciones en enajenación de bienes. Régimen general se refiere a, hay tres conceptos que participan en la enajenación, que es enajenación de bienes inmuebles, que incluye, obviamente, terrenos y construcciones, enajenación de bienes muebles, que obviamente, pues, incluye toda clase de mobiliario, entre ellos, el más importante, pues, comúnmente son los automóviles, ¿verdad? ¿Sí? Oye, pero yo te vendo una computadora. Sí, pero es más poco común el hecho, ¿no? Y habitualmente cuando la vendes es porque ya está en las últimas consecuencias y no la puedes dar muy cara, ¿no? Digo, además, porque son cosas que luego se van abaratando los costos de los equipos, ¿no? Y yo estoy, oye, tengo una computadora de 10 años, te la vendo. Y yo, pues yo creo que ya ni sirve, realmente, ¿no? Porque ya se van haciendo obsoletas, ¿no? Hay algunas que, de hecho, por ejemplo, ya no se pueden conectar a internet, si ustedes recuerdan. Hace unos pocos días vino el apagón analógico de muchos equipos viejos, ¿verdad? Y pues obviamente ya no se puede conectar a internet, pues como para qué te puede servir, ¿no? Porque ahora ya casi todo está en internet, entonces no. Y el tercer concepto de la cuestión de enajenación es la enajenación de acciones, ¿sí? Es decir, ¿esos son bienes muebles? Sí, pero por la connotación que tienen un tratamiento especial. ¿Sí? Son bienes muebles, por supuesto, pero de hecho pues, se separan. ¿Sí? Entonces hay tres conceptos: enajenación de inmuebles, que incluye terrenos y construcciones, enajenación de bienes muebles, todo tipo, y enajenación de acciones. Nosotros vamos a ver nada más enajenación de inmuebles y enajenación de bienes inmuebles y enajenación de bienes inmuebles. ¿Por qué no vemos enajenación de acciones? Porque ya lo deben de haber visto en personas morales. Y ven que lo que vemos en personas morales, aquí ya no lo repetimos. ¿Perdón? Esta parte no la vemos. Pero, pues, las otras dos sí las vamos a ver de manera. ¿Vale? Bueno, entonces, la segunda sección es enajenación de acciones en la bolsa. Pues aquí no hay bolsa, entonces, pues, evidentemente, perdón, pero no lo vamos a ver. No vamos a ver la segunda sección porque no es muy común, ¿sí? Como aquí no hay posibilidad de entrar a la bolsa en general, entonces, pues, si te toca un caso, pues lo estudias y ya, no tienes que trabajar ahí, ¿sí? Te pones a trabajar en ese asunto, o sea, vas ahí. Sí, porque la cuestión de la enajenación en bolsa, pues es una cuestión especializada, ¿no? Y pues casi nunca lo vemos nosotros, más bien son los financieros y los operadores de casas de bolsa. Entonces, pues no. Y realmente, pues, si tiene que hacer el pago, pues la operadora de la casa. Comenzamos pues con los sujetos del impuesto, ¿sí? Y en el caso de enajenación de bienes, dice que se considera enajenación de bienes todo lo que diga el Código Fiscal de la Federación.
Ahorita vamos a ver el artículo 14, que es el que habla de lo que es una enajenación. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Está pagando? Bueno, yo no sé si apaga. Mejor está mal conectado. Y luego se apaga. Pero bueno, estamos acá con los jóvenes especiales. Merecen trabajo. ¿Ya? ¿Sí? Ahora sí, ya se ve. Sí, miren los que están en casa, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces quedamos pues en enajenación de bienes por lo que diga el Código Fiscal de la Federación. Ahorita vamos a verlo en el artículo después de este artículo. La permuta. ¿Alguien sabe qué es una permuta? ¿Han oído hablar del concepto de permuta? Un cambio, exacto. Aquí me estoy diciendo, ¿verdad? Que la permuta, pero digamos, no le escuchan ya en YouTube, no queda grabado. ¿Qué sale en YouTube? Pues sí, pero se salen ahí en YouTube, ahí quedan registrados. La permuta, pues, es cuando haces un cambalache, ¿no? ¿Sí? Porque de repente se ponen de acuerdo y dice la compañera Iliana, le dice al compañero, oye, te cambio tu dieta por mi tour. No sé, un cambio. Bueno, a lo mejor le voy a decir, ok, sí, te cambio la dieta por el sur, pero bueno, y si hay cariño, pues luego les aceptas, ¿no? ¿Sí? Y entonces le dicen, bueno, mira, ok, pues sí te cambio el dieta por el sur, pero la mamá me tienes que dar 20,000 pesos más. ¿Puede ser? O sea, ya, entonces, mira. Entonces dice que en la permuta hay dos enajenaciones. Pues sí es cierto, ¿no? Porque la compañera le está vendiendo el suru y el compañero le está vendiendo el dieta. Entonces sí hay dos enajenaciones, ¿verdad? Aunque una tiene un complemento en efectivo, porque sería como injusto, ¿verdad? Que tuviera el mismo tratamiento ambas cosas. Entonces, sí hay un cambio. Ahora, de repente hay cosas que de repente cambian de valor con el tiempo. Por ejemplo, yo me empecé a manejar todavía un Volkswagen, un Volkswagen. Y entonces, pues, no, me costó 4,500. Y entonces dicen, mira qué chido el Volkswagen. Y luego de repente, hace como 2 años, lo vendió la persona que lo vendí. Y lo vendió en 69,500. O sea, claro, es que ya como que es una pieza de colección, no un Bocho 72, ¿no? Y además funcionaba bien, o sea que eso ya es raro, ¿no? Porque pues ya está, oye, llegamos casi del mismo modelo, yo soy modelo 71, fíjate, casi nacimos en el mismo momento, bueno, me llevaba un año de diferencia, pero fíjate, llegamos casi en el mismo modelo. Y entonces era un clásico, ¿sí? Ya era un clásico. Entonces, pues ya lo pudieron vender a un precio mucho más elevado, ¿no? Por esa razón. Entonces, para que fíjate cómo aumentó de valor, de 4,500 a 69,500. Oye, se multiplicó por mucho. Pero es porque eso pasó a ser un clásico, ¿no? Y ahora, como ya no hay bocho, pues, y ahora ya son clásicos, ¿de acuerdo? Entonces, pues de repente, pude haber dicho, sí, me subo por tu bocho. Y a lo mejor ahí iban al mismo costo, ¿verdad? Porque, como ahora el bocho es un clásico, fíjate que los tiene y los arregla y todo, ¿no? Para luego venderlos así a un precio mucho más caro. Entonces, pues sí, porque ya, sí, eso le ponen acá muy tuneados, ¿no? Pues sí, esos son arreglos muy curiositos, ¿no? Pues antes ya me bocho y vámonos a dar la vuelta, ¿no? ¿Sí? Y yo siempre he sido viajado desde que estaba chavo, como ustedes comprenderán. Entonces organizé un grupo de amigos y vamos a la playa, ¿sí? Pero es que así era. Entonces era padre. Y el bocho aguantaba, que eso era lo mejor de todo, porque no se iba a ir a Acapulco y a Iztapa y así. Y no estaba tan cerca como ahora, o sea, Acapulco en aquellos tiempos estaba lejos, porque no estaba la autopista esa del Sol, entonces de México a Acapulco es como 7 horas. Y claro, de aquí a México, que además en aquel tiempo también eran como 6 horas. Ahorita ya bajó, ya el otro día hice 4 horas y media a México, ¿no? ¿Verdad? Pero pues obviamente pues ha ido bajando el tiempo por las autopistas, ¿no? Entonces eso es bueno. ¿Qué pasa cuando tengo ingreso, verdad? En crédito
Fíjate que este capítulo, si ustedes recuerdan los primeros 3 que vimos, el ingreso en crédito lo hacíamos hasta que lo cobrábamos. En este capítulo de enajenación de bienes, no. Si tienes una parte del ingreso en crédito, de todo modo lo tienes que considerar ingreso. ¿Vale? Es una característica especial de este capítulo, ¿verdad? Luego veremos que hay una opción para hacer el pago en parcialidades, pero tiene requisitos. O sea, no es como en el caso de actividad empresarial. Si no te pagaban la factura, pues no era ingreso hasta que te la pagaran, ¿verdad? Y entonces no, en este capítulo técnicamente todo es ingreso. Ya luego veremos que si pasa de 2 años, garantías del interés fiscal, puedes hacer pago en parcialidades, considerar el ingreso hasta que lo pagues. Pero ya no es tan fácil como era anteriormente en los capítulos que ya vimos, los primeros 3, en los cuales pues el ingreso, si no cobrabas, no había ingreso. ¿De acuerdo? Aquí sí. ¿Vale? Y obviamente dice que si no hay una contraprestación, ¿verdad?, se tiene que atender al valor de avalúo. Por ejemplo, en la operación que decíamos de permuta, pues habitualmente tienes que hacer el avalúo de los bienes para saber cuánto cuesta cada uno, porque no se puede saber así, a ciencia cierta, cuánto vale cada uno de ellos, ¿verdad? Ya ves que decíamos, llevan el suru por el yeta, ¿verdad? Y entonces, pues hay que hacer un avalúo de los 2 bienes porque no hay una contraprestación, ¿verdad? Y al no haber una contraprestación, pues el avalúo es el que dice cuánto es el valor que se va a tomar en cuenta para la operación. Y obviamente no se consideran ingresos, ¿verdad?, los que deriven de causa de muerte, donación o fusión. Los de causa de muerte, pues entendemos, ¿verdad?, la herencia, ¿se acuerdan que estaba exenta, no? Entonces dice el fisco, pues sí, hay una enajenación de bienes, pero como está exenta, está bien, no hay que considerarlo como tal, ¿de acuerdo? Ya vimos que estaba exenta toda, no hay un valor específico. ¡Ay, le heredaron 10 millones de dólares! ¡Ay, qué alegría! Y dices, eso no pasa en la vida, ¿no? Sí, yo tengo un cliente que le heredó a sus hijos como unos 80 millones cada uno, y eran como 7, ¿sí? Y entonces, sí, de hecho había sido hasta gobernador. Y además algunos bienes diferentes. Entonces, obviamente, tú piensas que eso luego no pasa en la vida, y no, sí te toca de repente ver ese tipo de casos. Y nada más, por ejemplo, el rancho tenía como unas 200 hectáreas, y entonces, pues imagínate. Y algunos de los hermanos dijeron, no, queremos tu rancho. Y se lo dejaron al hermano más chico, que era el que completaba más o menos, y dice, ese, que lo quiere. Y él se lo quedó, ¿verdad? Pero de todos modos, pues oye, 200 hectáreas, pues ¿dónde están, no? Y por pabellón tenía su ranchito, ¿verdad? Y entonces, pues está. Agarra todo el rancho. Y él se queda con el rancho, y ahí vive la mamá. ¿Verdad? Entonces, pues así pasan luego estas cosas, ¿verdad? En el caso de donación, es que no es ingreso aquí, el ingreso está en el capítulo 5, ¿sí? Entonces, por esa razón no es ingreso por... realmente hay una transmisión de propiedad. Pues sí, sí se transmite la propiedad, pero en el caso de donación, ¿verdad?, se considera ingreso del capítulo 5 por aquí. Y los que deriven de la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, ¿verdad?, ¿sí?, siempre que se consideren intereses. O sea, si son intereses, no van aquí, ¿dónde irían? En el capítulo 6, es de interés, ¿verdad? Oye, te estoy vendiendo un bono. Pudiera parecer como que es una acción, sí, pero si la ley los considera como intereses, no se presenta. Habitualmente son de sociedades de inversión, de renta fija o de renta variable, los que son intereses, ¿verdad? Y no te venden realmente el bono, lo que te están vendiendo es la posibilidad de cobro de los. Ahora, ¿qué se entiende por enajenación de bienes? En el artículo 14 del código, pues lo podemos entender, ¿verdad? Dice que enajenación de bienes es toda transmisión de propiedad, aun cuando el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. ¿Eso qué es la reserva de dominio? Bueno, mira, muy fácil. Haz de cuenta, por ejemplo, hace algún tiempo yo compré una casa, cerquita de mi casa, ¿verdad? Y dice, la voy a comprar. Y de con la señora y dice, bueno, ella fue la que me dijo, oiga, le vende esta casa. No, pues muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Ya ven esas señoras que ya están desesperadas por ayudarle. Y entonces, pues como estaba tan desesperada ya por ayudarle, dije, pues pero para acá, ¿no? Y entonces vendió la casa y pues ahí hicimos una un poquito más residencial y fue y se compró una casa por allá por Villas, ¿verdad? Que son casas un poquito más económicas en general, que bueno, Villas es más barato que de Río, ¿no? Eventualmente. Y entonces vendió la casa, se gastó la mitad en comprar una casa nueva en Villas, y la otra mitad de lo que había cobrado el bien, se lo dejó 150,000 a uno, 150,000 a otro. Porque así era la señora, ¿no? Ya quería heredarle, ya que le fueran. La verdad es que no había cómo sacar a un hijo que se había acoplado ahí a su casa, ¿verdad?
Y era muy feliz porque ahí vivía, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo corro? No puedo. Y digo, sí, le voy a dar dinero para que vaya. Y al otro, pues, ¿cómo le puedes dejar al otro sin nada, no? Pues no, entonces le dio la mitad a cada uno. Que luego los papás a veces son machos, ¿no? Porque mi papá de repente digo, mira, no, un terreno que me dieron. Que ahí en el resto luego les dan terreno, fundamentalmente. Y lo vendió y a todos les dio dinero menos a mí. Y cómo es que tú eres rico, a ti te dio, y no me dio. Y luego el día que se enfermó, fue para que yo lo curara y dije, a ver, pues manda eso, que les dio la mamaja del terreno. Y no, pues yo tuve que pagar. O sea, que tú crees, la injusticia de la vida, ¿no? Para que veas, ¿sí? Bueno, entonces, yo como no tenía para pagar todo en la casa, le dije a la señora, bueno, pues ahorita le pago 300,000 y le doy otros 300,000 en 6 meses. Entonces, sí. Y entonces me dijo la señora, sí, nada más que mientras no me pague los 300,000, me entrego la casa. Ya la operación de enajenación ya se hizo, los primeros 300,000, ¿verdad? Pero, hicimos la escritura y todo, pero decía que la casa me la iban a entregar cuando pagara el resto del dinero. Entonces, ahí es una operación donde hay reserva de dominio de parte del dueño o del ex dueño. Porque en realidad el dueño ya era yo, ¿no? Cuando se hizo la escritura. Pero no estaba obligado a entregar la casa hasta que yo pagara el resto del dinero. Y entonces ya en 6 meses le dije, aquí está la marmaja. Bueno, de hecho, 5 me le dije, aquí están sus 300,000. Y dije, nada de creer, ¿no? No hubo patada, pero sí le dije que ya se ocupara, ¿no? ¿Sí? Eventualmente, porque ya se necesitaba, pues ya bien, ¿no? Porque ya lo iba a rentar, porque lo tengo para renta, entonces eventualmente, pues así pasa, ¿no? Por eso se da esta reserva de dominio, por la causa de que, pues, no se había pagado toda la operación, ¿verdad? Entonces, es una de las causales. O puede haber más causales, ¿no? Y yo tengo muchos clientes en los cuales, por ejemplo, han heredado a sus hijos, ¿verdad? En vida, y entonces yo les he dicho, mira, para que no se los gasten, también les digo, de heredales la nuda propiedad. ¿Sí? ¿Qué es la nuda propiedad? Bueno, pues entonces te heredo el bien, tus hijos, pero no le heredo la propiedad. Ellos no pueden venderla. Sí la pueden usufructuar, o sea, sí la pueden usar, rentar, etcétera, pero lo que no pueden hacer es venderla. Porque, pues, claro, sí la podrían vender, pero ¿qué necesitarían? La autorización del papá, que firmara que está de acuerdo en que se venda. Y obviamente lo que no quiere el papá es que se venda, entonces por eso les vende, se les traspasa la nuda propiedad. ¿Vale? O sea, no son propietarios, son propietarios, se sabe que las propiedades tienen 3 características, ya lo decíamos, ¿no? Cuando hay un arrendamiento, ¿verdad? Que es la propiedad, el uso o goce y los frutos. Y entonces a los hijos les traspasaba el uso, goce y los frutos. ¿Ya podían rentarla? Sí. Porque en la renta no les traspasó la propiedad, ¿verdad? O la traspasas de manera temporal, pero no está vendida, o sea, no es propiedad del arrendador. No puede decir, nunca, no pasa eso, ¿no? Sí, porque ya ven que les dije que un arrendador decía, ya tengo 10 años aquí, ya es mía. No, o sea, no pasa eso, no puedes tener toda la vida si quieres ahí, pero mientras no haya la operación de compra-venta, ¿vale? Entonces, ahí se estaba reservando, en este caso, y así lo hemos hecho con varios empresarios, ¿verdad? La propiedad del bien para que los hijos no la puedan vender. Porque los hijos ven la marmaja y dicen, te lo espera el mundo y a viajar. Y se los gastan en nada, ¿no? Porque así son muchos, les costaron, pues total les vale chester, ¿no? Y entonces te gastan la feria como si nada, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿no? Ya ven que se fue a vivir la vida con la herencia y luego regresó y dijo, ahora que estaba ya pobre, dijo, regreso con mi papá. ¿No? Era un buen papá. Entonces, bueno, las adjudicaciones. ¿Alguien sabe qué es una adjudicación? Bueno, por ejemplo, pero digamos en materia, acuérdense que estamos hablando de como de enajenación de bienes, ¿no? No, pero en material. ¿verdad? De hecho, va a desaparecer en breve, ¿no? Que va a quedar poco tiempo, lo va a durar ese lujo, ¿verdad? Pero, o sea, por ejemplo, ¿verdad? No sé si alguien ubique la figura de la adjudicación en materia mercantil. Y se pueden considerarlo como en el caso de bienes muebles y inmuebles. A ver. Sí, ¿verdad? Pero ¿cuál es la figura?
Sí que te lo quedas, sí te lo quedas, pero ¿cómo? Sí, es verdad, a favor del acreedor, se va a quedar con los bienes. Pero ¿por qué puede pasar? Bien, para los que están en casa también pueden contestar, están capacitados. No estén nomás ahí dormidos. Por ejemplo, ese es un caso de adjudicación, exacto. La adjudicación más común es la que hacen los bancos, ¿no? Tú vas al banco y le dices al banco, oye, pues quiero un préstamo para comprarme una casa. Ah, muy bien, sí, como no, con mucho gusto, y ya das el enganche, ¿no? Que habitualmente es el 20%, y entonces eventualmente dicen, ah, mire, pues la casa vale 1.000.000 de pesos, de 200,000, y el resto lo va a pagar. ¿Sí? Pero al partir del tercer año resulta que la persona no puede pagar. ¿Qué pasa, no? Ocurre eso. Entonces el banco hace un juicio de adjudicación, ¿sí? De adjudicación pública. Y se queda con el bien, ¿no? Ha pasado muchas gentes, ¿no? Que les han quitado sus bienes. A mí mismo me quitaron mi casa, ¿no? Yo a trabajar, me quitaron la casa. Entonces, pues pasa eso, ¿no? No puedes pagar, pues dice el banco, vénganos para acá. Y se adjudica el bien, ¿sí? Lo que pasa es que los bancos no se pueden quedar con los bienes adjudicados. Ni los bancos, ni el SAT, ni el Seguro Social, ¿vale? Y el Infonavit, las autoridades fiscales y, en este caso, pues, las autoridades bancarias, ¿no? ¿Por qué no se pueden quedar? Porque tienen poder sustancial sobre el mercado y podrían aprovechar ese poder para quedarse con los bienes, ¿verdad? Entonces, eventualmente, pues, se pueden adjudicar los bienes, sí, se los quedan, pero luego los tienen que vender, ¿sí? Y lo hacen habitualmente a través de almoneda o remate, ¿no? En cual tú llegas y, ¿cuánto das? No, pues yo ofrezco 200,000, ¿no? 300,000 y así vas pujando, ¿verdad? Que se llama es como una subasta, ¿sí? Habitualmente se tiene que hacer una subasta, en el caso de los bancos, para efectos de la adjudicación. O sea, no es así directamente que llegue a ti, no, pues no. ¿Sí? No, o sea, se hace una subasta. Si acaso no saliera nadie interesado, después se los pasan a una inmobiliaria especializada donde ellos venden los bienes del banco. Y habitualmente luego están baratos, ¿eh? La verdad es que sí los vendo muy baratitos. Sí, todavía. ¿Sí? Exacto, porque el Infonavit de hecho también puede quedarse con las casas, ¿no? Como no las puede pagar el trabajador, también se queda con las casas. O sea, es la misma figura y luego la tiene que rematar. Entonces hay inmobiliarias especializadas en eso, en vender bienes adjudicados por los bancos. O el mismo banco, tú entras ahí a la página del banco y tiene una lista de bienes adjudicados por estado, porque los bancos tienen operaciones en todo el país, ¿no? Y entonces tú puedes decir, oye, yo quiero una en Aguascalientes, y así ves, en Aguascalientes que bienes tienen adjudicados y se pueden venderlos, y habitualmente, pues lo normal es que estén por debajo del precio. De hecho, la figura de la almoneda, que es cuando se rematan los bienes, hay dos almonedas. En la primera almoneda, los bienes salen a 2/3 partes del valor de avalúo. De una casa que vale 1.000.000 de pesos, la tienen que sacar en 666,666. ¿No? Y en la segunda moneda la sacan al 50% del valor de avalúo. Entonces sale a la mitad. Si vale 1.000.000, ¿cuánto debe salir? 500,000, ¿verdad? 500,000 debe salir. Pues así se hacen las adjudicaciones en futuro remate. Porque mañana como que no le gustó eso. O sea, le dio muchas gracias que vendieron bien. Bueno, la aportación a una sociedad es la tercera forma de enajenación. Por ejemplo, digo, habitualmente pues las aportaciones son en efectivo, pero imagínate un socio que vaya a aportar maquinaria. ¿Puede ser? Exacto. Entonces tú le dices a la anestesista, tengo aquí estas, es una empresa textil, y digo, tengo aquí estas 10 máquinas de coser, ¿no? Que pueden servir para el objeto de la sociedad. En lugar de aportar dinero, aporto las 10 máquinas. Sí es posible hacer estas aportaciones a la sociedad, y entonces hay una enajenación porque hay una transmisión de la propiedad de las máquinas, ¿no? ¿Sí? Ahora ya son propiedad de la sociedad. Y yo las había comprado, pero ahora que entro a esta sociedad, pues yo aporto, ¿vale? Y ese dinero, también hay una enajenación, pero pues como ese dinero, pues ahí como que no queda clara la operación, ¿no? Entonces, digamos, no es operativamente aplicable, pero en el caso
de la aportación en especie, pues ahí sí, ¿no? Y eso es que dice, oye, pues yo aquí tengo esta nave industrial, la aporto a la sociedad para que, pues, que ahí, pues, que sea el domicilio. Está bien, no hay problema. Sí, ¿no? Tiene que haber una, siempre en todos los casos en el capítulo de enajenación, cuando no hay un valor preestablecido, tiene que haber una valía para determinar cuánto es lo que vale el bien, para que así se haga la operación y la venta. ¿De acuerdo? Lo intercambio por ahí. El arrendamiento financiero, fíjate, el arrendamiento financiero te hace dueño, ¿no? Porque dices, oye, estoy rentando este coche, ¿no? Un arrendamiento financiero. Y recordar, el arrendamiento financiero, para que sea como tal, debe de haber tres cosas que tiene que decir el contrato, ¿no? Y al final del contrato me voy a quedar el bien, pero un valor menor al de mercado, que se lo voy a poder vender a un tercero, que yo decida, a un valor menor al de mercado, o que voy a prorrogar la renta, pero con un valor inferior al que estoy pagando. Esos son los tres supuestos terminales que debe de tener un contrato de arrendamiento financiero para que pueda ser válido. Si ya les decía, ¿no? Por ejemplo, no sé, Herdes, ¿no? De alimentos, ¿no? Compra los coches y se los da a los vendedores. Y para que los cuide, le dice, mira, al final, dentro de 5 años, y te lo van a dar a 50,000 pesos. ¿Sí? Y entonces el vendedor dice, porque se va a hacer para mí, ¿no? Y entonces pues lo llevan a servicio, pasan los topes de y toda la cosa. Pues sí, porque si no les vale, ¿no? Oiga, el servicio. Ay, no tiene ese servicio. Y no tiene una señora que se divierte. Eventualmente. Sí, el marido siempre se ve encargado de los. No siempre hacen lo mismo el marido. Pues habitualmente, ¿no? No es así. Y entonces resulta que ese señor se divorcia y el coche se le desviela. Y le dicen, oye señora, ¿cuándo le pones aceite? Y dices, ¿no? Y dices, no, yo nunca le puse aceite, imagínate. ¿Eh? No, o sea, de verdad, es un caso real, el coche, pues obvio, ¿no? Se quedó sin aceite y pues salió el motor, ¿no? Y claro, la cosa pues salió de gracia, al final tuvo que pagar el ex marido, porque obviamente no tenía para pagar esas cosas. Y bueno, pues de verdad es que esas cosas pasan, y yo creo que es real, ¿eh? Sí, es esta esposa de un maestro, ¿sí? Entonces dices, que pensó que no usaban aceite. Bueno, o sea, que no sabía. Este no es el marido que se encargaba de las cosas, entonces, nunca se le ocurrió que pues, había ahí una cosa que dice aceite y te ve echar. Entonces así pasa, ¿no? ¿Sí? La que se realiza a través del fideicomiso, ¿verdad? Ya hemos visto aquí algunas figuras de la cuestión del fideicomiso, también se considera que hay enajenación de bienes, ¿verdad? Y la cesión de derechos que tengan bienes afectos al fideicomiso, pues ya hablamos, ¿no? La cuestión del fideicomiso irrevocable, pues ahí si te ceden los derechos de un certificado de participación inmobiliaria no amortizable, que es sobre un bien inmueble, pues eventualmente pues es válido, ¿no? O sea, ya hemos platicado, ¿no? Que si el Plaza Bosques estuviera en fideicomiso, que se podían vender el certificado del despacho 1, y ese sería, digamos, un comprobante de la propiedad del despacho 1, del piso 1, del edificio que reemplazamos, ¿verdad? Esa es. En el caso de transmisión de un bien tangible, ¿verdad? Cuando se dé la enajenación a través de un título de crédito o una cesión de derechos que lo represente, no es aplicable a acciones o partes sociales porque se llaman un tratamiento especial. Pero, por ejemplo, yo tengo un certificado de participación de una sociedad nacional de una almacenadora nacional y tengo un certificado que ampara 10 toneladas de maíz, pues cuando yo vengo al certificado no vendo el certificado, lo que vendo es el maíz, las 10 toneladas de maíz, ¿verdad? Yo voy a una tortillería y le digo, oye, ¿no te interesa tener 10 toneladas de maíz? Y yo, pues sí, ustedes lo que hacen ahí es que lo muelen y lo sacan en tortillas, ¿no? ¿Sí? Y entonces dices, pues sí me interesa, ¿no? Y dice, oye, pues te lo venden tanto, etcétera. Entonces te vende el certificado, pero el certificado no es lo que se está vendiendo, sino lo que realmente se está vendiendo son las 10 toneladas de maíz que él puede ir a recoger a cualquier almacén de depósito, ¿verdad? Entonces vas a los almacenes de depósito que están por ahí, por las vías, ahí al ladito de la horrera, en primer anillo, y obviamente, pues ahí vas y recoges las 10. Y ya las puedes utilizar, pues obviamente, seguramente para hacer tortillas, ¿verdad? Te digo, porque si se la vendes a un agropecuario, pues la puede utilizar para alimentar, no sé, a los cerdos, por ejemplo, ¿no? Sí, porque también los cerdos se comen, ¿no? Es un caso. Entonces, eso
Por eso dice aquí que cuando vendas un certificado de un intangible, pues no estás vendiendo el certificado, lo que estás vendiendo es el bien al que trae aparejado, ¿verdad? El derecho de proveeduría de bienes, ¿verdad? Y se hace un contrato de factoraje también en el momento de celebrar el contrato. ¿Qué es una proveeduría de bienes? Bueno, por ejemplo, tú te comprometes a vender a Nissan 200,000 asientos. ¿Sí? Puede ser una empresa que se dedique a hacer asientos para automóviles, ¿verdad? Y dice, pero no me los vas a traer ahorita los 2,000, porque para qué los quiero aquí. Entonces me vas a traer 100 cada mes, por ejemplo, ¿no? Y entonces va trayendo de a 100 asientos cada mes y se hace un contrato de proveeduría. Obviamente, ¿qué pasaría si de repente el que hace los asientos dice, uy, es que no tengo materia prima, no más pude hacer 50 asientos? Seguramente el contrato establece alguna sanción por no cumplir con la proveeduría de los bienes. Entonces ahí tú, aunque es un contrato a futuro, pues en realidad pues ya tienes una obligación de dar determinada cantidad y calidad, ¿verdad? Oye, es que la empresa revisa los asientos y dice, oye, pero es que este asiento, mira, pues trae quebrada una pieza, ¿verdad? Una pata viene quebrada. Dice, no la puedo poner así en los coches, pues tiene que cubrir también los requisitos de calidad del producto, ¿de acuerdo? La calidad del producto. O sea, en este caso decía, oye, no puedes llevarlos así y decir, oye, es que me salieron mal los tubos, mira, o no se soldaron bien, ¿verdad? Ese, claro, seguramente se lo regresarían y dirían, oiga, ¿no? Tendría que tener los asientos con tal características de calidad, ¿no? Porque si no, yo no se los puedo poner a los coches. Bueno, se los pongo ahí y de repente te sientas, ¡ah! Pues obviamente tú inmediatamente te quejarías con la empresa, ¿no? O sea, no con el proveedor. Y en este caso, por ejemplo, con Nissan, que es la que hace los coches, ¿no? Y tendría razón, porque eventualmente pues, él tendría que arreglar ese coche que tenía un defecto de fabricación. O sea, porque imagínate, ya me siento ahí en un negocio muy feliz y en el primer viaje, ¡pum!, se quebró el asiento y dices, oye, pues no. Eso evidentemente revela una falla en la calidad del producto, ¿no? Y obviamente pues habría una. La fusión y escisión de sociedades, excepto las que cumplan los requisitos, ¿verdad? Hay ciertos requisitos que deben de cumplir en fusión y escisión de sociedades. Por ejemplo, un requisito indispensable es que tienes que dictaminar 3 años los estados financieros y en el caso de fusión se debe conservar la tenencia accionaria. O sea, no puedes vender acciones los 3 años siguientes a que se dé la fusión para evitar que nada más hagas eso para simular una operación, ¿correcto? Entre otras cosas. Si cumples con esos requisitos, pues no hay nada. Bueno, impuesto anual en el caso de enajenación. En este caso, ¿verdad? Como ya lo vimos en el capítulo primero, se determinan dos impuestos. Impuesto por ingresos acumulables e impuesto por ingresos no acumulables. Y el cálculo va a ser especial para estos dos casos. ¿Recuerdan que en capítulo 1 había, para cuando había liquidación de trabajadores, sacábamos ingresos acumulables e ingresos no acumulables? Pues es lo mismo aquí, ¿verdad? Claro, cuando tienes un dinero, compré un rancho hace 30 años, ¿sí? Y lo compré en 100,000 pesos y ahorita me lo compran en 8 millones. Entonces, oiga, sí, pero los 8 millones no me las gané hoy. Ha sido por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Pues porque ahí no creció en el ciudad y antes ahí donde estaba el rancho no había nadie, nada, ¿verdad? Y hoy ya hay un montón de desarrollo inmobiliario. O imagínate, ¿verdad? Que de repente, pum, por ahí por donde tienes tu rancho, pues pasó el tercer anillo. Eso hace que suban los valores de los bienes, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Y digo, por ejemplo, que pase ahí el tercer anillo, pues es más fácil que tú puedas tener ahí una fábrica o una empresa o un comercio, ¿verdad? Entonces, antes ahí no había nada, ¿sí? Y tú recuerdas por ahí, por la parte que está acá hacia el oriente, hacia la salida Calvillo, pues esa parte no estaba construida, apenas la construyeron el sexenio pasado, y pues ahí eran ranchos. Y entonces, oye, ya por mi rancho pasó la carretera. No, bueno, pues muy bien, ¿verdad? Eso hizo que subiera de manera importante la propiedad del bien. Por eso me costó 100,000, pero hoy la puedo vender en 8 millones. Claro, es una diferencia importante, pero dice el fisco, ok, págame una parte como ingreso acumulable y el resto lo pagas como ingreso acumulable a tasa efectiva, por ejemplo. Y entonces dice que a los ingresos por enajenación de bienes podrán efectuar las deducciones, que habitualmente, pues en lo que metemos en deducciones de este capítulo, pues son el mismo costo, ¿de acuerdo? Con la ganancia se determinará el impuesto anual. Acá es ganancia, por supuesto. Si fuera pérdida, pues claro que puede también.
La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y enajenación sin exceder de 20. Y subrayo aquí años transcurridos. ¿Años transcurridos qué quiere decir? Que ya son completitos, ¿verdad? ¿Sí? Oye, es que tengo 19 años con 7 meses. Completo, ¿sí? Tomaría solo 19 años, porque si ustedes recuerdan, en el capítulo primero, toda fracción de más de 6 meses será un año adicional, pero en este capítulo no. Aquí tienen que ser años transcurridos, o sea que ya hayan pasado. Y sin exceder de 20, porque decíamos, oye, yo compré hace 30 años este rancho, y hoy me lo compra una constructora que quiere hacer casas, habitación. Bueno, pues sí, ningún inconveniente, ¿verdad? Pero dice, tú nada más vas a dividir entre 20 años, ¿vale? Aunque tengas 30, 40, no importa, ¿sí? Ahora hay bienes que pueden tener años o siglos, ¿verdad? Que se adquirieron porque han ido pasando en la familia, ¿no? El abuelo, el tatarabuelo se los heredó al abuelo, el abuelo se los heredó al hijo, y el hijo se los heredó al nieto, y el nieto dice, que se jodan, yo lo voy a vender, ¿no? ¿Y por qué se quiere viajar, no? No, los jóvenes de ahora, ¿sí? Antes no querías viajar, antes fíjate, el viaje promedio era como, o sea, el recorrido promedio que hacía un humano era como unos 15 kilómetros, 80 años, ¿no? Y hoy pues son como 7,000 kilómetros, entonces imagínate cómo ha crecido la cantidad de kilómetros que puede recorrer. Pero recuerda que los promedios son curiosos, ¿no? Son peligrosos, porque ya hemos dicho, ¿verdad? ¿Sí? Voy con mi compañero a comer unos tacos y yo me como 20 y yo se come 2 y en promedio nos comemos 11 cada quien, ¿no? Entonces, pues no es cierto. Él está delgado y yo estoy gordo, ¿no? Y pues ya sabemos, porque nos traen 20 tacos, ¿no? El audio. Entonces, pues hay que tener cuidado con los promedios, porque eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, entonces la ganancia entre el número de años sin exceder de 20. En el caso que tengas pérdida, la pérdida se divide solamente entre 10 años, ¿verdad? Porque también puede haber pérdida. Hasta que la pérdida acumulada. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior será la ganancia que se sumará a los ingresos acumulables, o sea, la ganancia acumulable. Es el ingreso acumulable del capítulo cuarto, ¿sí? Y obviamente, pues, será el que le determinará el impuesto por ingresos acumulables con la tabla del artículo 152, la 25 del material, ¿verdad? 3. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa del impuesto que se obtenga conforme al siguiente párrafo. El impuesto que resulte se sumará al que antecede, o sea, el impuesto por ingresos acumulables, y el resultado sería el 10. ¿Cómo saco la ganancia no acumulable? Pues a la ganancia sube, el resto de la ganancia acumulable, y la diferencia es la ganancia no acumulable. Hay dos opciones, nosotros probablemente vamos a ver una, porque una está fácil y otra está más sofisticada. ¿Sí? Entonces vamos a ver la fácil, porque pues, obviamente las sofisticadas se las dejo para su vida práctica. Técnicamente la segunda, la que les digo que no vamos a ver, puede ser que sea la que más común en términos prácticos, ¿sí? Pero requiere mucha información de años anteriores, porque puedes tomar el promedio de los últimos 5 años y necesitas tener pues, las 5 declaraciones anuales del contribuyente. Eso a veces no está fácil, porque el contribuyente ya sabe que el archivo pues, es mejorado. Y ya saben, no, los ratones atacan. Oye, sí, yo tenía unos ratones que se comían siempre las pólizas de ingresos. Son azules, no se acuerdan. Bueno, antes que eran las pólizas de colores. Las pólizas de ingresos eran azules y las de ingresos y de diario eran verdes. Verdes. Bueno, no sé, eran verdes. Ahorita no. Pero las de ingresos eran azules y como que les llamaban la atención a los ratones. Y ya se las comían. Y entonces yo lo que hacía es que recogía una de estas y las estaba en una bolsita, pues si llegaba el saco, te vienen las pólizas. Oye, están incompletas, si quieres meterte ahí, pero no te recomiendo, te puede dar gonorrea o lo que sea, ¿no? Los ratones son peligrosos, ¿no? Entonces ahí anduvieron, pues se comían las pólizas, imagínate. Entonces pues las echaban en una bolsita, se agarraban una de estas, echaban una bolsita y ya. No se comían todas, o sea, como que hacían nidos ahí para sus ratoncillos y tal la cosa. Divertido. Pero así las cosas, ¿verdad? Y uno, obviamente, pues andaba buscando en el archivo muerto, una misión peligrosa, ¿eh? Sí, porque tú dices, ya se comen los ratones. Pero ¿dónde están esos ratones? Podrían estar ahí, todavía. Y luego unos son muchos, ¿sí? O sea, te les acercas y así como que crees que van a correr, y no, se te dejan venir como que,
No. Fíjate que luchas de chavos, ¿no? Con las para que veas, ¿no? Entonces, por eso no vemos el otro de los 5 años. 5 años es mucho tiempo, ¿no? Bueno, imagínate. Imagínala. Bueno, esta es la opción A. Se aplicará la tarifa del 152 a la totalidad de ingresos acumulables disminuidos de las ¿Qué pasó? deducciones autorizadas de la propia ley, excepto las fracciones 1, 2 y 3 del artículo Ay, 150. voy. Ay, no puedo O sea, las comprar fracciones mi cofre. 1, el 151 es el que habla de deducciones personales. ¿Sí? Ahí voy. ¿Sí recuerdan ustedes? ¿Verdad? Que es el que habla de deducciones personales. Karime, tienes tu micrófono en... No estamos hablando de todos los secretos. No está bien, ¿eh? Bueno. Oye, sí, capaz que está hablando de cosas muy privadas. Bueno, entonces el 151 es el que nos habla de las deducciones personales, ¿verdad? Fracción 1, gastos médicos, dentales, hospitalarios, de psicológicos y de nutrición. Fracción 2, gastos de funeral, y fracción 3, donativos. Entonces, esos tres conceptos no los consideras para efectos del cálculo. Entonces, la tasa es una, la vamos a poner como TA especial, la tasa efectiva de impuestos. ¿Sí? Es especial porque no puedes considerar esos tres. Gastos médicos, gastos de funeral y donativos. Gastos médicos y los demás, ¿no? Pero digamos que la fracción nosotros la identificamos como gastos. Y el resultado que obtengas se dividirá entre la cantidad a que se le aplicó la tarifa y el resultado será la tasa. Es el que vas a multiplicar por los ingresos no. Y la fracción B, que es la que no vamos a usar, vamos a usar siempre la A, ¿vale? Para que no quede bien. La que no vamos a usar es la tasa promedio. Es la tasa promedio, que resulta de sumar las tasas calculadas conforme a lo previsto en la fracción anterior, o sea, dividir el ingreso, el ISR entre el ingreso acumulable, ¿sí? De los 5 ejercicios médicos anteriores y el resultado se divide entre 5, ¿verdad? ¿Sí? Y así sacas la tasa promedio. Esa no la vamos a usar aquí, pero en la práctica puede ser bueno, porque lo habitual es que las tasas vayan subiendo, o sea que normalmente tú vayas ganando más. En un mundo así normalito, ¿no? Oye, pero es que el año pasado, ¿no? El año pasado fue una cosa muy atípica, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ahí. Entonces, la tasa promedio de los últimos 5 años no la vamos a usar aquí porque necesitas mucha información, ¿vale? Pero en la práctica sí les recomiendo que la calculen. Por así se determinaría el impuesto para el ejercicio, ¿verdad? Ingresos obtenidos en el ejercicio menos el costo actualizado neto o las deducciones en general. Eso nos va a dar la ganancia entre el número de años transcurridos sin exceder de 20 y consideramos años completitos, ¿no? Que son transcurridos que ya pasaron. Eso nos da la ganancia acumulable del capítulo cuarto, ¿sí? Esto le restamos las deducciones. Ahí, en la parte de la acumulable, sí se restan todas, y no hay límite. Donde no se restan es cuando sacar la tasa, ¿no? Aquí sí restas. Oye, tengo gastos médicos. Ah, no, pero donde no los puedes deducir, pues para sacarlo. ¿Sí? Ingreso base, le aplicamos la tabla del artículo 152, o sea, la tabla anual, ¿sí? Eso me da el ISR. Le voy a sumar el ISR por ingresos no acumulables del capítulo cuarto, y a este le va a dar el total de ISR. Menos las retenciones del capítulo cuarto, menos el ISR federal neto, menos el ISR estatal neto, y el resultado sería el ISR a cargo. Y aquí vemos ISR estatal. En este capítulo hay, sí, en el capítulo cuarto hay impuesto al Estado. ¿Sí? En los otros no había habido, ¿no? Ni en arrendamiento, ni en actividad empresarial, ni en salarios había impuesto estatal de ISR, pues aquí sí hay. La tasa de ISR estatal es del 5% sobre la ganancia. Ahorita la vamos a ver. Entonces, cuando haces el anual, pues puedes restar el impuesto estatal que pagaste a la entidad federativa. Y se paga en la entidad donde esté el bien. En el caso de inmuebles, ¿no? Ahí se puede determinar dónde está, ¿no? Entonces, está. Porque luego resulta, ¿verdad? Que gente, por ejemplo, de Loreto, o Ojuelos, ¿sí? Les queda más cerca venir para acá, ¿no? E ir a, en el caso, por ejemplo, de Loreto, pues ir hasta Zacatecas, pues, está lejos. Y entonces, en el caso de Ojuelos, pues ir hasta Guadalajara, pues también se pilla mal, ¿verdad? O La Chona, por ejemplo. Pues aquí estás a media hora y a Guadalajara, pues estás como 10 horas todavía de ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues está bien, mejor voy y hago la escritura en Aguascalientes. Pero tienes que ver dónde está el bien. Está en
en Zacatecas o en Jalisco, pues ahí es donde tienes que pagar el impuesto estatal, ¿sí? Y ahora ya no hay que, ya todo, casi todo se puede hacer por internet, ¿no? Entonces ya no hay que ir. Hace muchos años sí teníamos que ir a las oficinas, ¿no? Yo cada mes me iba, porque tenía un cliente ahí que estaba por aquí por Pueblos, y entonces iba a pagar los impuestos al lago, y me echaba una bebecita ahí en la del lago, y cosa y todo, y ya luego iba a pagar los impuestos. Fíjate, ¿no? Es maravilloso. Pues esta pancita puede ir por algo. Pues sí, ha sido por casualidad o por error, ¿no? Pues sí, todo ha tenido sus detalles, ¿no? Pues sí, yo me echaba todo, fíjate, cada mes me echaba una bebecita ahí. Ahora ya no es necesario porque lo haces por internet, pero en aquel tiempo no había forma. Tienes que ir, ¿no? Entonces iba y ahí presentaba. Inclusive tenía que ir a Guadalajara también, por ejemplo, a presentar las compensaciones. Yo era una persona que compensaba y iba a Guadalajara. Y no, pues iba, y me daba una vuelta, andaba por ahí. Pues sí, iba a hacer una tortita ahora. Ya sabes, tú, ¿no? Sí, qué barbaridad. Tour de comida. Bueno, el ISR por ingresos no acumulables, ¿verdad? ¿Cómo determino el ISR por ingresos no acumulables? Pues muy fácil. A la ganancia le voy a restar la ganancia acumulable, ¿sí? Que es la que dividimos entre el número de años transcurridos sin exceder de 20, ¿no? Y el resultado sería la ganancia no acumulable, la cual voy a multiplicar por la TA especial. Y quedamos que era especial porque no puedes meter las fracciones 1, 2 y 3 del 150, ¿verdad? En esta parte sí ya no la puedes meter. Entonces siempre cuando hacemos enajenación de bienes, casi siempre sacamos dos cálculos, ¿sí? El cálculo del ISR normal y el cálculo del ISR espacial, sin considerar que hay deducciones personales de estas tres fracciones, las tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, por la T especial, y este sería el ISR por ingresos no acumulables del capítulo 4. La tasa efectiva, ¿por qué es especial? Bueno, porque no puede restar todas las deducciones personales, porque la de sueldo sí puede restar todo, ¿sí? Y recuerden que aquí vamos a ver pues, incluido sueldo, ¿verdad? Y va a haber liquidación de trabajadores para poder ver el cálculo de ingresos no acumulables del capítulo. Entonces, la T especial es igual al ISR especial entre el ingreso básico. La base de ISR y el ISR especial no se consideran las deducciones personales de las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 151 de la ley. O sea, gastos médicos, gastos de funeral y donación. Tres cosas. Todos los demás si los metes, pero esos tres pues, por ley. Fíjate que es que esta ley, cuando se creó, nomás había esas tres deducciones personales. Bueno, se creó hace ya algunos cuantos abriles, ¿no? Nada más había esas tres deducciones personales. Luego ya fueron aumentando más, pero ese artículo nunca lo cambiaron, se quedó con eso. Y dices, ah, qué bueno que ya no metiste las demás. Porque yo tengo otras deducciones personales y las puedo meter para efectos de la TEA. ¿De acuerdo? Y recuerden que lo que hace esto, si tienes más deducciones, es que baja el impuesto y obviamente te baja tu tasa efectiva. ¿Sí? Cuando tienes menos deducciones, pues aumenta el impuesto y aumenta tu tasa. Entonces, pues es triste, pero a estos, como que les hacen un cálculo un poco raro, ¿verdad? Porque les cobran por algo que en realidad, pues, como que no han obtenido de manera muy adecuada. ¿De acuerdo? Bueno, si el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables en los 4 años anteriores, recuerden que aquí en la tasa B calcula el promedio de los últimos 5 años. Oye, si yo no tuve ingresos, pues no me dijo nada, ¿no? ¿Sí? Digo, la vida, legislate. ¿Eh? Pues sí, o sea, hay gente que se pasa así, no viviendo la vida. Y entonces, obviamente, pues en ese caso dice la tasa promedio, considerarás en cada ejercicio la ganancia acumulable como único ingreso. ¿Sí? Y entonces recalcularás las declaraciones de los años anteriores. Recuerden que si estamos usando una de 2021, ¿verdad? El año actual, ya 2021, 2020, 2019, 2018 y 2020. Son los 5 años que promediarías para efectos del cálculo. Si usáramos este procedimiento, ya vimos que no lo vemos. Bueno, cuando el pago se recibe en parcialidades, ya decíamos al principio, si ustedes recuerdan que decía el 119 que si recibías pago en parcialidades, de todos modos tienes que considerar el ingreso acumulable aun cuando no esté cobrado. Pero aquí hay una opción. ¿Qué dice? La parte de la ganancia no acumulable, ojo, la acumulable sí la tienes que sumar siempre, pero la no acumulable dice, bueno, está bien. Podrás pagar cada año de calendario lo que efectivamente cobres. En este caso, el plazo tiene que ser el plazo mayor a 18 meses y tiene que dar garantía del interés fiscal. O tienes que ir a poner una fianza, una hipoteca o algo.
Y obviamente para determinar el impuesto, se dividirá el impuesto calculado en la fracción 3, en la parte de ingreso no acumulable, entre el ingreso total de la enajenación y el porcentaje se multiplicará por los ingresos percibidos, y eso es lo que tendrás que pagar cada vez en la declaración anual. Ahora, claro, recuerda que este capítulo no es que tú estés aquí y dices, oye, yo soy una inmobiliaria, ¿puedo estar en este capítulo? No, tú te dedicas a vender casas, ¿no? Pues tú estás en actividad empresarial, una inmobiliaria personal. No, tú te vas a actividad empresarial, tú te olvidas de esto. ¿Sí? Entonces, imagínate una persona que no se dedica a esto y dice, y voy a dar crédito, y más de 18 veces, y tú dices, no, o sea, no es fácil, porque no te dedicas a esto. Entonces, oye, si vas a vender tu casa y dices, ahora la voy a vender fiada. Uy, no, pues a lo mejor no te la pagan, mejor no lo hagas, compa. Dice, oiga, pero es que va a sacar un crédito bancario. No, esto ya no te deben a ti. ¿Quién le debe? Al banco, ¿no? O sea, aquí ya no te debe. El banco, de hecho, te va a pagar todo, ¿no? O vas con un crédito del Infonavit y dices, es que vas a sacar un crédito del Infonavit. Es que el Infonavit te paga a ti como vendedor, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no es, ese no es crédito. ¿Sí? Esa en realidad ya fue. Pues de cuánto digo, tardan luego en pagarte, a veces un mes, 2 meses. Pero ya sabes que te van a pagar. Ya cuando liberaron el crédito, ya sabes que te van a pagar. ¿Cuándo? Bueno, pues van a dar un tiempo, pero sí te van a pagar. O sea, Infonavit nunca deja de pagar. Muy típico. O sea, que digan, oye, pero Infonavit, ¿tú crees que me pague? Sí, sí, te va a pagar. ¿Sí? ¿Cuánto? Bueno, se va a tardar, pero sí te va a pagar. Entonces, no, dices, eso ya no es crédito, ¿vale? Y tú cuando llegas y dices, oye, yo aquí te pago, te lo juro, por verdad, de lo mismo que te voy a pagar. ¿Sí? Porque luego eres así muy mentiroso. ¿Sí? Y entonces, pues, andas ahí convenciendo, ¿verdad? Y sigues curando al ojito bimbo en mano. ¿No? Y entonces, pues, aunque te jure lo que te jure, pues mejor dile, no, ¿sabes qué? Vamos al banco y ya. Obvio, si no le paga el banco, pasa algo para acá. A mí me pasa como vendedor. Mi persona que compró. No, no, porque en todo caso, pues el banco va a ir y va a embargar la casa, que ya no es mía, porque sí ya se la vendía a la persona, ¿no? Entonces digo, no, pues sí, yo no tengo nada que ver en ese entierro. Entonces no puede venir el banco a decir, oye, fíjate que la persona que tú trajiste no pagó. Una tristeza y todo, y qué pena. Échale ganas, la cobranza. Y ya te lo quitan de la cobranza. Pues ya que le puedes decir, ¿no? Y ya no es tu problema, ¿no? Eventualmente. Y, oye, es que desde el primer mes no pagó. Y yo, ¿para qué le das crédito, no? Tenía que haber investigado, a ver si tenía sentencia, etcétera, ¿no? Los bancos te piden ciertos datos para poder. Si no lo hicieron, pues ya no pudo. ¿Vale? Entonces, pues, aunque está aplicable, por supuesto, es raro, ¿sí? Por la forma en la que se estructura este capítulo, es muy raro este supuesto de vender a plazo. ¿Sí? Porque además el plazo es alto, ¿no? 18 meses, hablando de año y medio, al menos. O sea, el crédito debe ser al menos a 18 meses y garantizar el ingreso. Y eso ya como que dicen, garantizar el ingreso fiscal, una fianza, etcétera. Uy, no hay manera, si no pagas, pues te van a meter a la cárcel. No, pues mejor hay que... Bueno, entonces, pues esto no es muy aplicable en la práctica, la verdad. Pero ahí está la opción, por si alguien se quiere lanzar por ese camino, ¿no? Y habitualmente, pues le sugerimos a los clientes que no lo hagan, que no es una opción adecuada. Deducciones autorizadas para este capítulo. Las deducciones, se recaban las deducciones siguientes. Uno, el costo comprobado de adquisición actualizado en términos del 124 de la ley. Y en el caso de inmuebles, el costo actualizado será al menos el 10% del monto de mercado. ¿Esto qué quiere decir, joven? Bueno, esto de repente hay gente que tiene un bien que compró el bisabuelo. Se lo heredó al abuelo y luego se lo heredó al hijo. Y el hijo lo va a vender, ya que los hijos les vale, ¿no? Pero en la vida. Y entonces, obviamente, ahora que lo quiere vender, dice, ¿cuánto costó? Y va y busca la escritura, que ya está toda amarilla, está deshaciendo. Y entonces, eso te costó 80 pesos. Y no, se lo estoy vendiendo en 1,000,000. ¿No? Porque es una casa ahí en el centro. Y 1,000,000 se me hace poco, pero piensa, ¿no? Que son 1,000,000 de pesos, ¿no? Y no, pues costó 80 pesos. Actualizado, pues con toda la actualización que le quieras poner, ¿no? Pues te va a dar arriba de 1,000 pesos, ¿no? Y entonces el disco está bien. ¿Sí? Dice, ponle 100,000, ¿ya? Por eso te vas a vender en 1,000,000. El costo sería del 10% del valor del. Si lo vendían en 1,000,000, pues sería de 100,000. A ese que tiene 80 pesos de costo, pues ni con toda la actualización del mundo. Y además, si ustedes ven la actualización como son en los 70, ¿no? En una tabla,
la tabla del INPC, que es de los 70 para acá, no había actualización. Pues no había una forma de, no se había establecido el índice nacional de precio al consumidor y por eso no existía. O sea, solamente puedo actualizar del 70. Y ya les decía, en el centro, inmuebles que tienen 200 años y han sido siempre de la familia, no han ido pasando por generación universal. De hecho, no sé si les he platicado, ¿verdad? Pero cuando hace algunos años un cliente me dijo, oye, fíjate que vi un terreno ahí en el centro, al ladito ahí de la Plaza de la Paz. Ahí donde estaban los cines, el cine Encanto, lo vendían. Y yo estaba así perforado y todo, ¿no? Ahora es un estacionamiento. Ahí por donde está, en la calle Juan de Montoro, enfrente de la Prodecon. Y entonces fui a preguntarle, bueno, ¿cuánto vende el terreno? Y dice, ¿qué es? ¿Persona física o empresa? Y le dije, bueno, pues yo soy persona física. Ah, no es para usted. No sé dónde sí. Y entonces ya hablé por teléfono y dije, oye, me tengo que enterar porque soy muy chismoso. No tenía que enterarme, pues eso medio de chismosísimo. Y entonces hablé y le digo, oye, fíjese que dice que está vendiendo el terreno, no sé tanto. ¿Usted es empresa o persona? Dice, empresa. Ah, pues yo dije que era empresa, fíjate, para que veas, ¿no? Cuando quiero enterar, digo, me entero. Eso fue hace como 20 años, ¿no? Y entonces le dije, ¿cuánto lo vende? Y dice, 14 millones. Y dije, no lo quiero. Y por eso que no te quería dar el precio. Oye, hace 30 años 14 millones era una lana. Oye, 14 millones es algo, ¿no? Hoy 14 millones es algo. Imagínate, en aquel tiempo, 14 millones era una pila de billetes impresionante. Además, considerando que en aquellos tiempos el dólar estaba como a 2 pesos con 70 centavos. Imagínate lo que era, o sea, si conviertes a dólares, te das cuenta de que el dólar tiene un valor más, como más estable, ¿no? O sea, que los dólares hicieron una cantidad así como que, ¿qué te digo, no? Y ahora dije, no lo compro. Y no lo compro. Y de hecho, por ejemplo, ahí en mi pueblo, hay un rancho que tiene como 10 años vendiendo. Y no traía le dije, ¿cuánto cuesta este rancho? Es un ranchito chiquito, que tiene unas 15 hectáreas. Y bueno, ¿y cuánto cuesta un rancho? Dice, 62 millones y medio. Y yo dije, nah, estará de moda. Dije, ay, ese rancho está todo feo. Y aquí se está por 62 millones y medio. Y yo dije, uy, pues estará de moda. No lo compré tampoco, ¿no? Obviamente. Pues es una locura. De hecho, por eso tiene 5 años de mierda. ¿Por qué lo va a comprar? Bueno, nunca falta algún enloquecido, ¿no? ¿No? Está bien, la cosa sí tiene una buena posición, pues de la cartera y eso. Pero aún así, 62 millones y medio, pues creo que no los van a realidad, no creo que los hagan. Pero así están las cosas, ¿no? O sea, de repente tú te dejas creer, o sea, si alguien quiere comprar y tú no quieres vender, o quieres vender, pues, no quieres que se venda, pues le pones un precio elevadísimo, ¿no? Un precio muy caro y obviamente pues ya nadie lo compra. Pues así las cosas, ¿no? Entonces por eso dice el fisco que al menos es el 10%. Compañero, y entonces pues son el 10% del valor. Por eso le dan ese valor mínimo para los bienes que se adquirieron hace muchísimos años, ¿no? Y si por ejemplo también me compré una bodega ahí en un agropecuario, ¿sí? Y le costó 32,000 pesos, que ahora se llaman 32 pesos. ¿Qué le costó? En aquel tiempo era una lana, 32, ¿verdad? Y oye, ¿cuánto cuesta una bodega en el agropecuario? Pues son unos 4 o 5 millones de pesos, ¿no? Dependiendo del lugar. Y entonces, imagínate, y lo comparas con el costo de 32 varos, pues, obviamente, pues no. Digo, ustedes se ubican en el agropecuario, ¿no? Es un lugar no hay alto comercio, ¿verdad? Es difícil estacionarse y todo eso. Y entonces, pues, yo trabajé mucho tiempo ahí, entonces, para que vean, ¿no? Sí, ¿sí? Trabajé 25 años ahí, imagínate. Sí, desde que salí de contador, bueno, desde que salí del coral entré ahí de contador y ya me quedé por 25. Apenas en el 2015 dejé de trabajar ahí. Y eso porque ya estoy cansado. Tú llegas a una edad donde dices, y además, pues, digo, era aquí de tiempo completo, no sé por qué estaba ahí, ¿verdad? Pero así soy yo de rebeldismo. Y entonces, pues, no, dije, ya voy a descansar un poquito. Pero 25 años, pues, imagínate. Aquí ya llevo 23, ¿sí? Echarle cuentas, siempre ya sabes. Bueno, en enero cumplo 23 años, o sea, siempre me estoy haciendo mayor. ¿No? La mitad de mí, ¿no? Para que veas. Bueno, entonces el costo comprobado de adquisición del bien, ¿verdad? ¿Sí?
Y obviamente, pues, si no tiene costo, pues, como en esos casos que les estoy platicando, que tiene un valor muy pequeñito, considerarás el 10% del monto enajenado. Es poquito, sí, pero obviamente, pues es algo, ¿no? De lo que tenías de costo en este tipo de bienes, como les estoy platicando, pues obviamente que sí es un valor, ¿no? A considerar para efectos de la inversión. Luego, la fracción de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones de los bienes inmuebles y certificados de participación. No incluye gastos de conservación y esto será actualizado en los términos del 124. La actualización en este capítulo todas igual, ¿no? ¿Por qué? No le ponen ahí, se actualiza del mes anterior a la enajenación al mes de adquisición. Todos los bienes, todas las actualizaciones son así. Mes anterior, o sea, si yo vendo hoy, ¿verdad? En noviembre, el mes anterior al de la enajenación, ¿cuál es? Octubre, ya, así se justifica hasta la vida, ¿no? Y entre la fecha de adquisición. Ah, ya, quería en enero del 82. Ah, ya, siguiente, los gastos notariales, impuestos y derechos por escrituras de adquisiciones de bienes, así como los impuestos locales por ingresos por enajenación de bienes inmuebles y los pagos efectuados con motivo del avalúo. Todos estos deben ser actualizados. Así, ¿por qué los gastos notariales, impuestos y derechos? Bueno, porque se consideran que es parte del valor del bien. De hecho, habitualmente cuando cuando compras una propiedad nueva, bueno, acabo de comprar este edificio, pues es parte de mi oficina. Ah, bueno, pues los gastos que le pagaste al notario los metes como parte del valor del bien. Compraron 3 millones de pesos el inmueble. Ah, ¿y cuánto pagaste de escrituración? 50,000 pesos. Ah, 50,000 pesos se suman al valor. Entonces el valor del inmueble ya no es de 3 millones, sino ahora es de 3,050,000. ¿De acuerdo? Oye, pero además pagué el impuesto por el registro en el registro público de la propiedad, el impuesto por adquisición de bienes, etc. Pues todo eso lo metes como parte integrante del valor del bien. Y por eso, cuando lo vendes, pues puede ser deducible. ¿De acuerdo? De acuerdo con estos gastos. En gastos notariales, impuestos y derechos. Impuestos como el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles o derechos como el derecho en el registro público de la propiedad. Recuerden que todos los bienes se registran en el registro público y cobran un derecho por hacer ello, ¿verdad?, en relación al valor del bien. Entonces, así es como lo considero yo. Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición o enajenación del bien, pues ya saben, ya les había dicho, ¿no?, que hay que pagar una comisión si tú lo llevas a una inmobiliaria. Y por ejemplo, una vez me pasó, ¿verdad?, que un cliente mío, ¿verdad?, pues andaba vendiendo una gasolinera. Y yo, mira, muy bien, qué bonito la gasolinera. Y entonces, pues la gasolinera la quería vender en 25 millones de pesos. Pero algunos años, no es de ahora. Y entonces andaba muy feliz y fue a una inmobiliaria y le dijo, oye, pues véndeme la gasolina. Sí, cómo no, con mucho gusto, ¿verdad? Y entonces le dijo, por la venta te voy a cobrar el 10%. Y dijo, firma un contrato y todo muy bien, igual. De repente llega el Oxxo, ¿no?, y dice, oye, yo quiero comprar la gasolina. No sé si porque Oxxo tiene ese dinero, ¿no? Oxxo Gas. Y entonces llega el Oxxo y dice, yo compro la gasolina. ¿Cuánto? 25 millones. Y ya ves que eso saca los billetes y los pone sobre la mesa y ¡ay! Oye, 25 millones ya son muchos billetes, ¿no? Agregar y hacer transferencia, pero no se viene eso de tirar los billetes así sobre la mesa, ¿no? Entonces ya lo ve el jefe y dice, muy bien, 25 millones están. Y entonces le dice el de la inmobiliaria, sí, ¿no? Y dice, sí, 25 millones, pero recuerde que son 2,5 millones para mí, porque era el 10% del valor de la enajenación, ¿no? Y como que se le había olvidado, y dice, ay, pero es que no quedamos, y yo quedamos, y todo dice que era el 10% del valor de la enajenación. Tardó un rato en vender, no sé qué lleva. Ay, hoy la puse en meta y mañana ya vino a comprar, pero más, cualquiera tiene 25 millones, ¿no? Y obviamente, y le digo, no, oiga, pero es que es mucho dinero, bájele. Pero aquí está el contrato donde se firmó que tiene que pagar 2,5 millones de comisión. Es una lana, ¿no? Era 2,5 millones. Es una feria, o sea, ya se dijo, no, pero no voy a comprar esta casa, que voy a comprarme, ¿no? Es súper lujo. Sí, ya es una casa más o menos buena, ¿no? Ya una de aquí de bosques, que cuestan eso, 2,5 millones. Y entonces dijo, y le dijo, no, entonces, ¿sabe qué? Véndela en 27,5 millones. Y dijo el otro, porque ya eran 27,5 millones, ¿no? Y entonces ya no, porque no, pues es que 25. Bueno, ya 27,5 millones ya no me parece razonable. No sé, pero ya por los 2 millones. Y al final no se vendió, de hecho estaba el cliente conmigo de la gasolinera.
Sí, hubiera sido ya no 27, ya hubiera sido 2.750.000. Pues ya podía haber hecho ese, "Fíjate, que voy a hacer un guisanín acá bien chido a la casa que voy a comprar". Pero no, yo la traía una bien 2.500.000. Te iba a comprar, pero dices, pues bueno. Y dije, no, tendría que vender todas mis acciones. No, pues, ¿no? Nada que ver, nada. Yo soy un humilde campesino. No me digo eso porque lo digo, ¿eh? Porque, ay, señor de YouTube, no es cierto, no tengo. No se crea, es broma para chantajear a mi teléfono. Pero fíjate, es buena lana, ¿no? De las comisiones, de repente sí puede ser una feria, o sea, ahí ya estamos hablando de 2.500.000, o sea, ya no cualquiera tiene. Y para la venta de un bien inmueble, pues es una. Y entonces eso también se considera parte del costo, ¿sí? Ya lo tendrías que sumar al valor. Claro, hay que pedir factura para poderlo meter cuando se venda ese bien. Porque a veces, pues si le hubiera pagado el ojo, pues le hubiera pagado el ojo, ¿no? Y me interesaba mucho la gasolina, pude haber dicho, yo pago los 2.500.000 por la definición. Y lo meto al costo. Y pues dices, pues sí, métalo. Claro, cuando vendiera a ellos, obviamente, podrían meter esto como parte del costo de adquisición del bien. ¿Correcto? Muy bien. La diferencia entre el ingreso por enajenación y obviamente las deducciones será la ganancia. Es normal, ¿no? Ingresos menos deducciones, habitualmente la ganancia. Y obviamente, pues, siguiendo el procedimiento del 120, se calculará el impuesto. Ya saben, hay que sacar, dividir entre el número de años transcurridos y miseria. Bueno, las opciones a que se refiere la fracción 3 y 4, que son los gastos notariales, etcétera, de registro, y la fracción cuarta, ¿verdad? Que es las comisiones y mediaciones, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la erogación y hasta el mes inmediato anterior al que se dé la enajenación, ¿no? ¿Qué pasa si sufres pérdidas en la enajenación de bienes? Porque puede ser, ¿no? Que ni gane, ¿no? Venda yo baratito y pierda. Bueno, dice, pues si sufres pérdidas en la enajenación de bienes, acciones, certificados de participación patrimonial, ¿verdad? Podrás disminuir las pérdidas, ¿sí? En este caso las podrás disminuir de acuerdo al 122, siempre, obviamente, pues la parte de la pérdida que no se deduzca en un ejercicio, podrás deducirla hasta en los 3 ejercicios siguientes y se actualizará. Dividiendo mes de cierre del ejercicio en que se deduzca la pérdida hasta el último mes del ejercicio anterior de que se deduzca la pérdida. O sea, sería diciembre del año, ¿de cuál la vas a deducir? Entre diciembre del año inmediato anterior. Entonces, corresponde, aquí no es tan, digamos, el procedimiento es más fácil que en la actividad empresarial, que son una actualización de diciembre a diciembre. ¿No? Diciembre del año que se sufrió a diciembre del año. Y recordar, solamente tienes 3 años para deducir una pérdida. Si a los 3 años no la dedujiste, pues te todo y dices, uy, qué triste, compañero de derecho. ¿Verdad? Pierdes el derecho a deducir. ¿Vale? Y la pérdida se da cada vez en dos partes. Una parte de la pérdida acumulable, que se resta de los ingresos acumulables, y la parte de la pérdida no acumulable, que se resta solamente de ingresos no acumulables del capítulo 4. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa con las pérdidas? ¿Ya? Bueno, si suelen pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, participaciones, certificados de participación, en bienes nacionales, se disminuirán dichas pérdidas. Las pérdidas se dividirán entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y enajenación, ¿no? Igual si ustedes recuerdan como en el caso de cuando hay ganancias, pero en este caso dice sin exceder de 10 años. Ya, es diferente. En utilidades se divide hasta el 30 años, en pérdidas solamente se divide en 10 años, ¿vale? Y esto se considerará parte de la pérdida que podrá disminuirse de los más ingresos acumulables, excepto los capítulos 1 y 2. O sea, no se puede disminuir de sueldos, ni tampoco se puede disminuir de actividades empresariales y pero que deban acumular en la declaración anual en los 3 años de calendario. Entonces, aquí solamente tienes 3 años para dividir, para restarlas, ¿verdad? Y por ejemplo, si hubiera pérdidas en 2020, pues tendrías 2021, 2022 y 2023 para poderlas. La parte de la pérdida no disminuida, o sea, la pérdida no acumulable, ¿verdad? Se multiplica por la tasa de impuestos que corresponda al contribuyente en el ejercicio, que sería la tasa efectiva. ¿Sí? Y esta tasa se considerará en el año de calendario en que resulte impuestos sin exceder de 3. ¿Vale? Porque a lo mejor en el año que tú la tienes, pues sufres pérdida, porque tienes pérdida en una estimación de bienes y la puedes restar de otros ingresos acumulables. Entonces, si en este no tuvieras ingreso acumulable, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces hay que considerar este supuesto, ¿no? Ujú. Y entonces se restaría la total de la ganancia por la enajenación de bienes que obtengan el mismo año. Y ya está perdida la parte de la pérdida no acumulable, solo se puede restar de pérdida de ganancias por ingresos no acumulables, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se calcula la tasa? Pues se calcula dividiendo el impuesto, ¿verdad? El contribuyente en la declaración anual entre la base gradual. Y el resultado se expresa en por ciento. Si en el año de calendario no tuvieras la parte de la pérdida, no se efectúa acreditamiento, perderás el derecho a acreditarla hasta por el monto en el que hayas tenido derecho a acreditar. Yo podría acreditar hasta 1.000.000, pero se me olvida. Entonces pierdo el derecho hasta por la ganancia, que por ejemplo si fuera de 200.000, pues solamente perdería 200. Ese es el castigo para el tontín, ya lo hemos visto aquí en varios casos. Bueno, del costo de adquisición. ¿Cuál es el costo de adquisición? El costo de adquisición será igual a la contraprestación que se haya adquirido por adquirir el bien, sin incluir intereses ni erogación. Cuando se hubiese adquirido un bien a título gratuito o por cesión en cesión, estará dispuesto en el 124. Ya, por ejemplo, si yo tengo un bien que se adquirió por herencia, dice, entonces ve al de la persona que te lo heredó. ¿Sí? Por ejemplo, me lo heredó mi abuelo. Resulta que mi abuelo se lo heredó a mi papá, mi papá me lo heredó a mí. Entonces, ir hasta el que tuvo el costo del abuelo, y ese es el que consideraré como costo de adquisición para efectos de aplicar. ¿Sí? ¿Cómo se actualiza el costo? Pues muy fácil, ¿no? El costo comprobado de adquisición de las inversiones y bienes inmuebles certificados de participación en AMO. Se restará del costo comprobado de adquisición la parte del terreno. Porque recuerden, los terrenos no pierden valor por el transcurso del tiempo. Es una regla, ¿no? En materia fiscal. Pues eso, los terrenos no pierden valor por el transcurso del tiempo. ¿Sí? Y el resultado será el costo de la construcción. Cuando no se puede separar el costo del terreno, se tomará el 20%. Y ojo, este 20% solo para personas físicas. Esto lo puedo estar empezando. No, esto solo aquí. En las escrituras muy viejitas no dice cuánto es el valor del terreno y de las construcciones. Y eso nos aquí de repente cuando entra un bien que tienes 40 años por él. Y bueno, pues vas a tener que leer la escritura de aquellos años, ¿no? Pero muchos notarios en aquellos tiempos no separaban cuánto es el terreno de la construcción. Desde hace como unos 15 años ya es obligatorio. Entonces ya separan cuánto es terreno y construcción. Pero antes no. Entonces si no dice cuánto es, dice, 20% es para el terreno y 80% para las construcciones. Si dice cuánto es, pues toma lo que dice. Bueno, el costo de la construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual. Subrayo 3% anual porque si ustedes recuerdan, en los otros casos era el 5%, ¿no? Pues aquí no, aquí es el 3%. ¿No? Transcurridos entre por los años transcurridos entre la fecha de adquisición y enajenación, y en ningún caso el costo puede ser inferior al 20% del costo inicial. ¿Sí? El costo resultante de la actualización en el periodo comprendido del mes que se realiza el costo de adquisición y hasta el último mes inmediato anterior al que se realice la enajenación. Las mejoras y adaptaciones tendrán el mismo tratamiento establecido. Recordad, en este capítulo de enajenación de bienes solo se reconocen 3 bienes. Bueno, 4 tipos de bienes, ¿no? Terrenos, ojito, dicho aquí dice que se parte el valor del terreno. 2, construcciones, que se dicen a razón del 3%. Vehículos, que se transportan habitualmente, que se dicen a razón del 20% anual. Y otros bienes. ¿Qué otros? Los que quieras. Oye, vendí un tractor. Pues es maquinaria agrícola, ¿eh? Pero pues la tienes que deducir a razón del 10%. Vendí una computadora. Me acuerdan que aquí es cuando no te dedicas a vender eso, ¿no? Yo tengo esta computadora en la venta, órale. Y entonces digo, sí, se deduce a razón del 10%. ¿Vale? Pues todo se deduce a razón. Tenemos 3 tipos de bienes en este capítulo, ¿no? De hermano, 3 tipos de deducción. Construcciones 3%, vehículos 20% y otros bienes. ¿Cuáles los que quieres? El 10%. ¿Sí? ¿Vale? Entonces aquí viene el primero, que es el costo de la construcción, que es a razón del 3%. ¿Vale? Obviamente ya decíamos, los terrenos pues no pierden valor, entonces esos no se deducen por el transcurso del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tratándose de bienes muebles distintos a valor, ¿sí? Y sin considerar, obviamente, partes sociales y acciones, ¿verdad? Se disminuye a razón del 10% anual, todos los demás bienes, y 20% tratándose de vehículos de transporte.
¿vale? Entonces, por eso nada más hay esos 3%, 10% y 20%. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se realizó la enajenación. Cuando hayan pasado más de 10 o de 5 años, en el caso de vehículos, no hay costo de adquisición, obviamente. ¿Y por qué? Pues si ya se pasaron 10 años, en el caso de otros bienes, ya 10 por 10 da 100, ya no hay costo. Y en el caso de vehículos, pues ya pasaron 5 años, 20 por 5 da. ¿De acuerdo? El costo podrá siempre que cumpla con los requisitos del reglamento no deducirse, no disminuirse en la adquisición en función de los años transcurridos, tratándose de bienes que no pierden valor por el transcurso del tiempo sin perjuicio de actualizar dicho costo. ¿Qué bienes les parece que no puedan perder valor? ¿Qué bienes no pierden valor? Ah, los terrenos sí, pero digamos, bienes muebles. Inmuebles que no pierden valor por el transcurso del tiempo. ¿No les suena? Bienes muebles que no pierden valor por el transcurso del tiempo. ¿Mm? Bueno, el terreno es bienes muebles. Eso es inmueble, ¿no? Bienes muebles que no pierden valor por el transcurso del tiempo. ¿Hay alguno, no? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, una pintura. Bueno, la pintura de las buenas, ¿no? Pero en este caso, pues no pierde valor por el tiempo, ¿no? Aumentando de valor al contrario, ¿verdad? Entonces, Como las joyas. ¿dónde? Las joyas. Joyas y piedras. Pues tienes un reloj Rolex, por ejemplo. Que habitualmente, ya ves que son de oro, ¿no? Algunos. No, no. Está hecho en oro, entonces obviamente, pues, al ser como tal, pues no pierde valor por el transcurso del tiempo. De hecho, el siguiente lo dice, ¿ya? El artículo 210. Dice bienes muebles que no Profe, sí, perdón, dijo que eran bienes muebles que no pierden el valor, ¿por qué? por el transcurso del tiempo. Muy bien, gracias. ¿Sí? Que de hecho aquí está en el 210 de reglamento, dice que bienes. Son 3, ¿no? Que reconocen. ¿Sí? Estos bienes no pierden valor por el transcurso. Obras de arte, ya decíamos, ¿no? Ahora tengo un Picasso, tengo una escultura, ¿sí? También una escultura de calidad reconocida y tiene certificación, tampoco pierde valor por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Pues esas no hay necesidad que les rebajes el valor, siguen conservando su valor. O sea, por ejemplo, una pintura de Botero, por ejemplo, a mí le gustan las gorditas. Y eso, pues, entonces esa pintura, pues sí, le gusta una gordita Picasso, no sé si la digo a Botero, no se la dan. Tiene hasta su Mona Lisa, bonita, la verdad es que está muy coqueta. Ahí tengo una monedita bien, pero no está bonita, la verdad es que se ve curiosita. Pero sí, ¿no? Está bien. Y está las gorditas. Y él siempre pintaba gorditas, ¿no? Bueno, al principio pintaba flacas, como todos, pero ya lo cambié y digo, ay, pobre de las gorditas, no las toman en cuenta. Y ya, se ven las gorditas. Y no, pues no, mucho éxito, ¿no? Sí, sí, la han visto, ¿no? Estaba bien hecho Botero, ¿eh? Ya ahí el Botero. Entonces pinta pues, gorditas y gorditas. Entonces, no, pues está muy bien las obras, la verdad, ¿sí? De hecho, la maestra del Baster Gordillo tenía unos pinturas de Botero, ¿no? Y las que regresan los niños, ¿no? Que regalaban. La tarea, pero ya. Porque no sabían de dónde habían salido. Digo que se las habían regalado los niños a los que les daban cosas. Y esa. Qué bárbaro. Qué mentira. Segundo, los automóviles cuya antigüedad sea mayor de 25 años, ¿verdad? A la fecha de nacimiento. Imagina que tienes tú, no sé, un Mustang 74. Pues ese es un super clásico, ¿no? ¿Sí? Y entonces es un automóvil muy bonito, ¿no? Y entonces lo ves y me costó 800,000 pesos. ¿Sí? Y pues lo puedes seguir considerando en valor de 800,000 pesos, pero compré hace 10 años. Pues a lo mejor ya no vale 800,000, ya vale 3 millones, ¿no? La verdad es que ha subido muchísimo de valor. O tengo un Ford 47. Pues a mí son esos cochecitos así, el coche ya se está volviendo clásico, ya es el que yo tenía, ¿no? 69,000. Metales y piedras preciosas, las perlas y las joyas hechas con dichos materiales, piedras preciosas, perlas y otras joyerías, ¿verdad? Cuando al menos tenga el 50% de materias preciosas incorporadas. ¿Sí?
Pues también, o sea, ya decíamos, ¿no? Si tú tienes una, pues una esclava de oro y eso, pues también la puedes considerar como un bien que no pierde valor. Pero no sé, bienes distintos a los señalados, pues se podrá no disminuir el costo, pero tienes que tener autorización del SAT. ¿Cómo cuál podría ser? O sea, imagínate, yo tengo la recámara donde durmió Carlota y Maximiliano. Pues suena raro, pero sí, de repente hay algún coleccionista ahí alocado, ¿no? Que tiene esas cosas, o muebles muy antiguos de ese tipo, ¿no? Y entonces, vamos a mentir de valor porque bien. O la cama de Don Porfirio, ¿no? Pues sí, sí, pues lleva, si está en condiciones, exacto. Oye, mi abuelo me regaló una cama y no se acababa. Yo dije, no, ya la voy a tirar. Ya está bien utilizada. No se acabó nunca, era de puro acero, sólido. Yo que si la hubiera guardado ahorita valdría millones, pero pues no la tiré. Ahí lo verta. Y entonces, pues no, es que no se acababa, era indestructible. Y eso que mi abuelo ya ven que yo he platicado, que él tenía a su novia y a su esposa juntas. Esa cama. Oye, es una historia, sí, con una barbaridad. Es un nombre terrible, no punto. Pues así era él, era un enamorado de los. No sé si me contagió en algo. Bueno, el 124, regresando a la ley, ¿verdad? Porque eso era para los bienes. En el caso de terrenos, el costo comprado de adquisición se actualizará por el periodo comprendido del mes que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato al que se obtuvo, ¿vale? ¿Qué pasa con los bienes que fueron heredados? Bueno, si heredaste un bien, ¿verdad? En el legado de donación se considera como costo de adquisición el costo promedio que haya pagado el autor de la adquisición y la fecha de adquisición y se adquirió. Ya decíamos, si yo tengo un bien que era de mi abuelo y era de mi abuelo, pues ese bien, pues voy a tomar el costo que tuvieron ellos cuando lo compraron y la fecha de adquisición, porque yo las obtuve a título gratuito, ¿verdad? Y en el caso de donación, en el caso de acciones de sociedades, el costo comprado de adquisición de acciones, ¿verdad? Se tomará el promedio por acción de las sociedades fusionantes y ese, ¿no? En el caso de fusiones. Pero aquí lo importante es bienes adquiridos por herencia o donación, ¿verdad? Se considerarían el valor que haya pagado el donante o el que te los haya heredado, ¿vale? Y la fecha, la que tenía él, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, lo dejamos para mañana. Falta poquito para terminar, 125 125A. Entonces, si les parece, hasta aquí les decimos. Mañana vamos a comenzar práctica, preparados y ya dar tu corta y preguntaré, ¿no? Muy bien, Profe. pues si no tienen dudas. Hola, profe. Sí, dígame. ¿Me podría poner asistencia? A mí también, profe, por favor. Me parece adecuada su estrategia.